Doctora This Jess, conference will now be recorded. Bueno, primero que todo, les doy un agradecimiento a todos los participantes y especialmente a la doctora que nos ha preparado este seminario considero que es de gran interés para todos los estudiantes, particularmente aquellos que van ahora a comenzar a hacer tesis de grado. Es sumamente importante que sigan las reglas que corresponden a las reglas HAP. Y le agradecemos enormemente que la doctora se haya dedicado el tiempo pues a prepararnos este seminario y a los docentes que están participando también le agradecemos el hecho de que asistan para poder unificar del cómo pues se va a implementar o se va a requerir de los estudiantes el concepto de APA. Doctora Sandra, si quiere decir algo más. sí, lo importante ahora es que APA y la metodología de la investigación están muy casadas para los estudiantes en el quinto y en el sexto semestre, porque ya ellos comienzan con el trabajo de la tesis. Entonces, si no saben escribir científicamente, van a pasar muchísimo trabajo y a lo mejor no van a avanzar en el producto que se le va a exigir. Entonces, una de las prioridades que tenemos nosotros en la universidad, aquí en VIU, es que el estudiante sepa la gran importancia que tiene saber escribir utilizando toda la normativa de APA. La doctora Jessica Molina, ella es egresada de Nova Southeastern University, es profesora también de la universidad, especialista en diseño instruccional y educación a distancia, y con mucha experiencia sobre la edición de trabajo de investigación. Bueno, ella tiene bastantes años trabajando con varias ediciones y bueno, ahorita que estamos trabajando con la sexta edición en español, bueno, vamos a compartir porque desde ahora en adelante, si alguno de los profesores no les bajó, como se dice, calificación a los estudiantes por APA, pero ya a partir del cuarto, del quinto y del sexto va a ser una exigencia para que ustedes ya a medida vean la responsabilidad. A los colegas, bueno, para tener unificación de criterios, que es muy importante para no confundir a nuestros estudiantes y a los egresados que siempre son muy bienvenidos para nosotros. Bueno, doctora Jessica, tiene usted el auditorio a su disposición. Gracias, doctora Verde. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por haberme permitido, ¿verdad?, llegar a transmitirle algunos de los conocimientos que tengo a todos. Como dijo la doctora, tengo una maestría en educación comercial, eso es bajo administración de empresas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, y tengo un doctorado en tecnología instruccional y diseño instruccional a distancia de Nova Southeastern University. Le voy a pedir a la doctora Sandra Mendoza y a la doctora Sandra Vega, mi gran compañera Sandra Vega, somos egresadas las dos del mismo lugar y estudiamos juntas, que cualquier comentario que quieran intercalar, ¿verdad?, en lo que yo voy a estar diciendo, pues pueden hacerlo porque ustedes son tan expertas como yo en lo que es APA. Bueno, bienvenidos a todos, ¿verdad? Espero que esto sea beneficioso para ustedes y que puedan utilizar estas recomendaciones, puedan utilizarlas en sus manuscritos, en sus tesis, en sus disertaciones, en todo lo que ustedes estén haciendo, tanto a nivel académico como a nivel profesional. Les hablo, ¿verdad?, no sé si saben, desde Puerto Rico, y pues veo que hay alguien que es de Argentina. Qué bien, me encanta Argentina, me encanta Colombia, nunca los he podido visitar. Esperaba ahora poder hacerlo, pero dado a la pandemia, pues creo que eso se va a posponer un tiempito. Pero llegará un momento en que podré visitar sus países. Bueno, vamos aquí a compartir la presentación. La pueden ver, ¿verdad? Sí. Ok. Nosotros vamos a hablar de APA, el Manual de Publicaciones de la American Psychological Association,
pero de la sexta edición. Aunque ya ellos tienen una séptima edición, nosotros no vamos a estar utilizando la séptima edición porque todavía ellos no han creado un manual en español. Cuando hablamos del manual de publicaciones sexta edición en inglés, nos estamos refiriendo al que se conoce como la tercera edición en español. Y es ese el que nosotros estamos tomando en consideración hasta tanto, pues, APA cree un manual de la séptima edición en el idioma español. Ok, los objetivos que tenemos para esta noche, pues es describir lo que es el manual de estilo de escritura APA para poder implementarlo en documentos académicos, manifestar los principios adecuados para no recaer en plagio o autoplagio al redactar un manuscrito académico, identificar los procesos para incluir los formatos APA en un manuscrito o documento científico, producir técnicas para redactar un documento o manuscrito académico de forma correcta, interpretar la forma correcta de citar autores de documentos primarios, secundarios y de más de 4 autores en un escrito académico, redactar correctamente referencias académicas y modificar, tengo algunos ejercicios de práctica para identificar las diversas situaciones de los formatos de la redacción y las citaciones para que podamos hacer una pequeña práctica con relación a esto. Siempre me gusta comenzar con un pensamiento y aquí pues tengo uno que dice, hay que preparar la clase no para enseñar, sino para que los estudiantes aprendan. Eso lo dijo Beto Elcano y yo siempre que preparo mis cursos, a mí me gusta siempre tomar en consideración lo que es efectivo para mis estudiantes para que se les facilite a ellos el poder aprender la lección de ese día, poder lograr el objetivo que tenemos para ese día, porque la razón de ser de las instituciones académicas, de las universidades, de las escuelas, pues son los estudiantes. Sin ellos no tenemos nada. O sea, todo lo que nosotros hacemos es para ellos y en beneficio de ellos. Y es por eso que nosotros tenemos que tener las estrategias más adecuadas para llamar la atención del estudiante, que es uno de los eventos que el teórico Robert Gagné nos indica y es el primero. Como introducción, pues el taller ha sido creado con el fin de orientar los asistentes y a los que están asistiendo aquí, ¿verdad?, en el buen uso de la integración del manual de escritura. Y en la actualidad existen diversos manuales de redacción, ¿verdad? Pero nosotros vamos a estar trabajando, como les dije, con el manual de publicaciones de la American Psychological Association, tercera en español, la sexta en inglés de APA. Primeramente, tenemos que conocer qué es un manual de escritura. Pues un manual de escritura es una fuente de autoridad que, que va en competencia hacia la escritura académica y hay una diversidad de estos manuales. Tenemos el Chicago Turabian, que se utiliza en las ciencias naturales. Tenemos el MLA, que es el Modern Language Association, es utilizado para los maestros y los que redactan historia y humanidades, también los cursos de español, y el que nos compete a nosotros, pues que es APA, que es utilizado para destacar las ciencias sociales, la educación, administración de empresas y el derecho. Esto, cuando trabajamos con los manuales, debemos tomar en consideración que se incluye desde la ética para reproducir publicaciones hasta lo que podemos tomar en consideración, las palabras que debemos tomar en consideración para seleccionar esta redacción, para incluir en esa redacción y que sean las más efectivas para expresar el lenguaje. Y que otras personas, por ejemplo, nosotros somos latinoamericanos, pero no todos, hablamos todos español, pero no utilizamos la misma jerga y las mismas palabras. Entonces, nosotros cuando escribimos debemos tratar
de hacerlo en una forma generalizada donde cualquier persona de habla hispana pues pueda entender lo que se está expresando. Las reglas APA son un conjunto de reglas y normas que nos llevan a comprender de una forma más clara y sencilla la escritura científica. Y va dirigido, como les dije ahorita, a las ciencias sociales y conductuales. El utilizar estas normas de estilo en los manuscritos, ¿verdad?, que redactamos, y colaboran y ayudan a evitar los defectos en la lectura y fomentan la difusión y la buena comprensión, que es esencial y de gran importancia para poder entender las diversas investigaciones. Vamos a ver ahora el aspecto que tiene que ver con la redacción de documentos académicos y técnicas para redactar. Comenzamos por definir lo que es el plagio y el autoplagio. Yo le pregunto a ustedes, ¿qué entienden por autoplagio? La verdad es que nos pilló, ¿eh? ¿Cómo? Nos pilló. Trato de imaginar que sea plagiar algún texto propio anterior, sin citarlo. Exactamente. El autoplagio, pues, es cuando nosotros creamos un trabajo. Por ejemplo, podemos crear un informe para un curso, lo utilizamos en el curso, lo entregamos, luego en otro curso que tomamos nos toca trabajar con un tema del mismo tema que habíamos redactado y nosotros volvemos a utilizar ese informe para ese otro curso. Eso es autoplagio. Usted se está plagiando usted mismo y eso no es ético. Si yo hice ese informe, yo lo puedo utilizar, o sea, puedo utilizar la información que yo obtuve para hacer ese informe, pero debo crear uno nuevo y me voy a citar en ese otro documento nuevo que estoy realizando. Me sirve como referencia, pero entonces yo tengo que buscar una información diferente, actualizar toda esa información que ya yo tenía y crear un nuevo documento. Y entonces en esas referencias yo me voy a incluir. Eso es el autoplagio. Cuando hablamos de plagio, pues estamos hablando de que nosotros tomamos información de otros autores y la utilizamos sin darle el crédito correspondiente a esas personas. Nosotros tenemos que citar, nosotros tenemos que referenciar a esas personas que hemos utilizado las palabras de ellos, los artículos que ellos han creado, y tenemos que, cuando vayamos a escribir, expresando lo que esas personas dijeron, parafrasear, lo que se conoce como el parafraseo. Nosotros no podemos escribir exactamente lo que dijo el autor, a no ser que estemos citándolo. Y hay distintas formas de citar, que eso es lo que los estudiantes, ahí es donde cometen muchos errores. Tenemos nosotros que citar, ¿verdad? Hay una forma de citar las frases que son de menos de 40 palabras y está las que son de más de 40 palabras. O sea, nosotros no podemos duplicar información, sino tenemos que citar y crear, redactar nuestras propias oraciones expresando lo que esa persona dijo. Si, como les dije, si vamos a utilizar las palabras textuales de los autores, pues tenemos que ampararnos en el principio del uso justo y hacerlo de la forma que APA indica que es correcta. No se recomienda utilizar demasiadas citas dentro de un documento de disertación. Es preferible parafrasear y explicarlo en las palabras de la persona, ¿verdad?, que está redactando nuevamente. Hay distintos artículos que utilizamos para la revisión de literatura cuando estamos trabajando en una investigación. Están los estudios empíricos, que son informes de investigaciones realizadas por diversos autores. Están las reseñas literarias
donde se incluyen los metaanálisis, tienen estadísticas con procedimientos cuantitativos y cualitativos que se incluyen en esa investigación y nos explican la forma en que se hizo esa investigación. Tenemos los artículos teóricos donde encontramos literatura que ya existe sobre los temas que estamos trabajando y cuáles han sido sus avances hacia las teorías, ¿verdad?, utilizadas. Se desarrollan, se buscan las distintas teorías para ampliar y afinar los artículos y los temas que conseguimos dentro de esos artículos teóricos y que nos sirven para fundamentar y fortalecer ese tema que nosotros estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, cuando buscamos esos artículos, pues podemos indicarle a los lectores dentro de la revisión de literatura lo que ya se ha dicho y lo que se ha hecho con relación a ese tema que vamos a estar trabajando. También están los estudios de casos, que son informes de trabajo individuales, ¿verdad? Ya sea que se han hecho a través de una comunidad o organización y donde nos indican cuáles son los medios que se encontraron en ese trabajo para resolver el problema y dar información sobre lo que también se ha realizado en torno a ese tema. Ok. Yo voy aquí a... Doctor Conrado, esta pantallita, ¿yo la puedo bajar? ¿Cuál dice? Porque no puedo ver la presentación completa. Es la pantalla donde yo me veo yo y veo las personas que... Puede eliminar, probablemente puede cerrar la parte. Arriba, donde está viendo a todo el mundo, puede eliminar. Ahí hay una opción que dice Hide Everyone. Arriba, en el centro, en la parte de arriba. Más hacia arriba. Totalmente en la parte de arriba de la página. Donde dice Go to Meeting. Sí, donde aparece, arriba de donde aparecen las imágenes de todos. Ok. Hide Everyone. Ahora sí. Ahora okay. Sí lo ve mejor. Sí, ahora sí. Ok. Se gana un poquito de espacio ahí. Sí. Vamos a hablar sobre las técnicas de redacción. Lo primero que nosotros tenemos que tomar en consideración cuando nosotros vamos a hacer un informe, un manuscrito, o a trabajar, ¿verdad?, con una investigación, con la escritura de una investigación, debemos de tomar en consideración cómo nosotros nos convertimos en escritores y cómo nosotros vamos a estarnos comunicando a través de la escritura, porque convertirse en escritor nos implica aprender a aplicar de forma correcta las normas del idioma y utilizar una expresión, como les mencioné ahorita, sencilla y correcta, donde cualquier persona de habla hispana, ¿verdad?, de que hable español, puede entenderlo, aunque no utilicemos la misma jerga, porque pues tenemos diferentes significados de algunas palabras que pues cuando las buscamos nos damos cuenta de lo que quiere decir, pero en nuestros países pues se dicen de forma diferente o se utilizan de forma diferente. La redacción debe presentarse a través de ideas y esas ideas deben ser claras, precisas, para que el mensaje pueda llegar de forma correcta a quien lo está leyendo. Debemos tener buena ortografía, gramática y puntuación. Eso es esencial y vital en un escritor, en un estudiante, ¿verdad? Porque es bien desagradable leer un documento que tiene palabras mal escritas y que de por sí, al estar mal escritas, no las podemos entender como debiese ser. También la puntuación es importante porque una coma en un lugar que no es correcto puede cambiar totalmente el sentido de la oración.
¿Qué yo debo hacer para mejorar mi escritura? Lo primero que vamos a hacer es crear un hábito de leer y escribir diariamente, reescribir. Cuando nosotros estamos comenzando a trabajar un documento, que buscamos esos artículos, esas investigaciones, esos estudios de caso, esos artículos, nosotros comenzamos a leer y es importante de eso, esa lectura que estamos realizando, empezar a tomar notas de lo que ese autor está diciendo. Y es bien importante que lo primero que vamos a hacer es escribir el nombre del artículo, quién lo genera, el autor, en qué año lo generaron y si tiene alguna dirección electrónica, porque esa es la única forma de que no se nos quede nada sin citar. Yo siempre les recomiendo a mis estudiantes que preparen una ficha bibliográfica donde ustedes van a escribir ahí cada referencia que ustedes leen. Y entonces eso se queda ya y yo les recomiendo que lo hagan hagan un formulario de la forma que sea. Antes se utilizaban las tarjetitas index card, donde uno iba creando su banco de información, ¿verdad? De autores. Ahora pues yo lo hago utilizando el programa Word, donde voy ahí, lo hago como si fuera un libro, por letra, por orden alfabético, y voy ahí incluyendo todas esas referencias con el apellido del autor principal. Por ahí comienzo y por lo menos los escribo y escribo la dirección electrónica, el URL de donde lo saqué, para que no se me olvide, porque después entonces con calma yo puedo buscar esa información nuevamente y corregirlo de ser necesario. Pero el hábito de leer y escribir diariamente, debemos estipular un horario para, aunque sea 2 o 3 páginas, leerlas y acostumbrarnos a hacer eso. Otro aspecto de importancia es póngase fechas límites. Yo voy a tratar, voy a hacer un cronograma, una agenda donde yo me voy a proponer que yo voy a leer 10 artículos para tal fecha. Y si yo veo que está llegando la fecha y no lo he logrado, entonces aligero el paso, ¿verdad? Para poder cumplir con la meta establecida. Siempre debemos ponernos metas a corto plazo y a largo plazo, porque aunque parezca que no, siempre algo se logra. Es como cuando llega el año nuevo, ¿verdad? Nosotros siempre revisamos todo lo que nosotros habíamos pedido en el año anterior y qué se nos cumplió, qué se logró y qué no se pudo lograr. Y entonces ahí a veces nos damos cuenta que uno piensa que no, pero uno dice, wow, logré mucho. Así mismo es aquí. Hasta ahora, ¿alguna pregunta? Vamos muy bien, ¿eh? Es claro. En todo caso, lo que yo aprendí con la doctora Segarra es hacer oraciones más cortas. Yo acostumbraba a hacer oraciones largas y eso enreda al lector. Y es una técnica que incorporé desde aquella época. Y la verdad es que, bueno, es una buena acotación sugerir oraciones cortas de la idea que se expresa. Sí, cuando nosotros redactamos, comenzamos a redactar los párrafos, es importante que no pasemos de 6 o 7 oraciones. Yo tengo estudiantes que me han hecho párrafos de una página completa. Y lo primero es, usted va a comenzar un párrafo, haga una sangría, dele un tabulador, porque la sangría nos indica dónde comienza el párrafo y dónde termina. Si yo hago estas 6 oraciones, yo le doy mi sangría, comienzo a escribir. A veces no seguimos haciendo oraciones porque son muy largas, pero eso no importa. Mire, usted comienza a escribir y todo lo que le venga a su mente. Luego que usted haga ese escrito, usted se va a dar cuenta, cuando vuelva a releer, usted se va a dar cuenta que la oración es muy larga y entonces va a buscar palabras conectoras para dividir esas oraciones. Entonces, usted cuenta que hay 6 oraciones y comienza un párrafo nuevo, pero tenemos que irvanar ese párrafo al anterior. Tenemos que utilizar una palabra conectora que le indique al lector
que nosotros estamos hablando todavía de lo que hablamos en el párrafo anterior. Pero podemos ahí entonces dividir las ideas y entonces comenzamos a introducir una idea nueva, pero siempre diciéndole que había informándole lo que habíamos hablado anteriormente. Y luego entonces ahí comenzamos con la nueva. Sí, permiso. Sí. Yo quería agregar no párrafos más de 6 oraciones y no menos de una oración, porque también ellos hacen mucho punto y aparte colocan una oración y vuelve a traer una, eso no debe ser, son mínimo 2 oraciones, máximo 6 oraciones. Eso es así. Correcto, entonces, muy buena observación y que quede eso en récord para siempre ser estables con los estudiantes, ¿verdad? Por lo menos 2 oraciones por cada párrafo, en los puntos y aparte o los puntos y coma, pues están en APA cómo utilizarse, los puntos y coma, cómo se utilizan y para qué se utilizan. Todo está en APA, cada una de las puntuaciones. Todo está ahí. Miss Jessica, también te quería recordar que no sé si, bueno, en NOVA, cuando estuvimos haciendo el doctorado, nos proveyeron una lista de las palabras de transición o frases de transición. Sí, yo cuando ya estábamos ok, eso sería excelente si se pudiera como que generar una para pasarla a los estudiantes. Sí, yo la incluí. De todas maneras, está chiquita porque está dentro de la presentación, pero yo le puedo enviar el listado completo, porque es importante que conozcan esas palabras de transición y pues ayudan mucho, Claro. gracias. En la parte de app, en la plataforma, el doctor generó una parte que es para APA, tal vez se puede incluir ahí en todos los cursos. Palabras y frases de transición. Es una recomendación. De todas maneras, la que yo preparé, tú la puedes revisar y si hay otras que se le puedan añadir, pues mejor todavía. Porque tengo bastantes, pero siempre hay adicionales. Ok. Continuando por acá, pues vamos a hablar un poquito de el uso de los signos de puntuación. La coma y sus usos. Por ejemplo, la coma es el signo que indica una pequeña pausa en la lectura. El signo que más se usa y el que provoca más errores en muchas ocasiones. Los usos fundamentales de la coma, pues son separar los términos de una enumeración o serie, separar oraciones o frases y encerrar una palabra o una frase incidental dentro de la oración principal, porque, por ejemplo, cuando yo estoy en una oración indicando algo adicional, por ejemplo, yo puedo decir, la señora Rivera es la administradora de esta oficina, de la oficina de compras. Pero si yo voy a decir la señora Rivera, quien lleva trabajando aquí 10 años, ese quien lleva trabajando aquí 10 años, yo lo pongo entre coma y coma. Es la administradora de la oficina de compras. ¿Por qué? Porque eso es una información adicional que yo estoy proveyendo que no es necesaria para decir que esa señora es la administradora de la oficina de compras, sino que está describiendo algo adicional sobre esa persona. Y entonces, al ponerlo entre comillas, ¿cómo? Son las palabras, son las justapuestas, cuando uno une como 2 oraciones dentro de una, dividido con las comas. Con las comas. Y eso no afecta el sentido de la oración, si yo lo elimino. Esa es una de los usos de la coma. Ahorita vamos a hablar de otros puntos, ¿verdad? Que utilizamos. Ahora quiero hablarles un poquito de lo que es un narrador omnisciente.
¿Y qué es omnisciente? Es quien conoce y se estudia todo lo acontecido en un proyecto o investigación. Es quien conoce los hallazgos, resume y explica citando los autores o el trabajo del trabajo o manuscrito. Por ejemplo, Cáceres Ramírez, 2019, expresa que un narrador omnisciente es la persona que conoce del tema en cuestión, las experiencias y los pensamientos sobre los involucrados. Él lo va a explicar, lo va a decir, pero no se incluye. Y eso lo tenemos que tomar en consideración. Ustedes, yo lo pongo aquí porque cuando nosotros escribimos debemos ser narradores omniscientes. Cuando nosotros escribimos un documento académico, debemos escribir en lo que se conoce como la tercera persona omnisciente. Y eso es que al escribir se debe ser imparcial y objetivo hacia lo que expresan los autores. Se debe dirigir la escritura a la investigación. Y esto requiere del uso de pronombres personales adaptados a la tercera persona, tales como para singular, ellos y ellos, para plural. El narrador en tercera persona relata la información sin involucrarse en la misma. Lee para informarse y conocer detalles que él pudiera explicarlos, aunque no haya sido parte de ese trabajo, de esa investigación. Pero lo conoce. ¿Qué beneficios tenemos al utilizar la tercera persona? Pues se expone con exactitud, citando y explicando lo que indican los otros autores. Se exponen aspectos con evidencia y expresando conclusiones que sean similares entre diversos autores. Pues yo leo de lo que dice Pérez, lo que dice Rivera, y entonces si ellos concuerdan en sus ideas, ¿verdad? Y sus expresiones, pues entonces yo puedo, y tienen unas conclusiones similares, yo expongo lo que ellos dijeron, pero en tercera persona. Y escribo con objetividad. Se describen los sucesos o historias, como les dije, sin involucrarse. Con respecto a esto, Sinjania 2017 comenta que una persona que escribe en tercera persona sabe lo que dice y lo que es porque así ha sido manifestado por otros, lo ha leído, se ha informado, conoce lo que esos autores hablan y han dicho sobre ese tema. ¿Qué aspectos de importancia debemos tomar en la redacción de manuscritos? Pues otro punto es que los párrafos no deben ser redundantes. No debemos repetir la misma palabra varias veces dentro de un mismo párrafo. Para también considerar que un párrafo es redundante, vemos que hay un vacío en la oración. Se escribe mucho y no se dice nada. Eso yo lo veo mucho en las disertaciones. Sea conciso, vaya al grano, explique lo que tiene que explicar, porque muchas veces se escribe y se escribe y se escribe, pero no dice nada. No, se queda uno como dando vuelta en lo mismo. Diríjase a lo que es relevante sobre el tema. Eso es importante, porque a veces escribimos muchas cosas que no vienen al caso, que no tienen relevancia, no tienen importancia y ni tienen que ver con lo que estamos exponiendo. Entonces vamos a buscar lo que es relevante sobre ese tema. No utilice, como les dije, la misma palabra de forma repetitiva en oraciones. Eso confunde al lector. Aquí yo les tengo un ejemplo. Déjenme cerrar otra vez aquí. Rivera 2018 expresa que los artículos de publicaciones periódicas se someten a revisión. Los artículos con metaanálisis son utilizados en investigaciones de importancia. Estos artículos llevan al lector al conocimiento de la ciencia en su fondo. Entonces, vamos a ver de nuevo. Rivera 2018 expresa que los artículos de publicaciones periódicas son revisados por expertos en el tema antes de publicarse. Ahí vamos más directo al grano, no con oraciones
no es una oración larga, pero tampoco, si vemos aquí, esta se queda como en el limbo, como que no me dice nada. Entonces, algunos, como los metaanálisis, se publican en investigaciones dirigidas a la ciencia, pues llevan al lector al conocimiento de las estadísticas utilizadas en el estudio. Es más preciso, es más, explica mejor, la persona puede entenderlo mejor. Cualquier pregunta o duda, en confianza me pueden interrumpir. Puede que sea buena idea, puede que sea buena idea subrayar que antes de escribir, para no ser redundante y usar recursos que confundan al lector, es preparar la guía o la serie de ideas hilvanadas que uno va a expresar. Entonces la escritura... Eso es lo que llamamos un borrador. Eso es correcto, que es lo que llamamos un borrador. ¿Cómo lo llaman? Borrador. Ah, un borrador, está bien. Pero borrador. Antes de tipear nada, es siempre conveniente hacer una lista de ideas que se pretende desarrollar. Eso lo que evita son las redundancias. Debemos hacer una lista de ideas y acuérdense que estamos también utilizando artículos, investigaciones o metaanálisis, estudios de caso que estamos leyendo y de ahí vamos a sacar una información. Entonces yo voy a anotar la idea con la que yo estoy, la parte del tema con la que estoy trabajando y en base a eso, según lo que dicen los autores, yo voy a parafrasear y voy a seguir a comenzar mi redacción. Hago mi párrafo, que son las ideas como usted dice, y entonces una vez yo tengo ese párrafo, yo lo releo para ver que no tenga redundancia, que no se repitan las mismas palabras y que el lector lo pueda entender con facilidad. Sí, ese fue una de mis partes más chocantes cuando el doctorado, y allí la doctora Verde estaba ahí, mira, ¿qué quisiste decir con esto? Y eso fue lo que me pulió, porque uno puede escribir todo lo que uno quiera y tú empiezas a escribir y cuando vienes a ver estás repitiendo, utilizando datos que podrían estar en otro lugar, utilizándolos en diferentes lugares y esa fue una de las partes pues súper importantes que nos ayudó mucho en el doctorado, fíjate. Y qué bueno que los estudiantes que desde ahora que están en sus clases normales puedan ir trabajando sobre esas lagunas o sobre esas situaciones y evitar llegar al momento en que están haciendo su trabajo de disertación o su tesis para evitar todos estos errores que son bien comunes. Sí, es así. Yo recuerdo una amiga nuestra en común que yo le leía sus trabajos y ella me los leía a los míos, ¿verdad? Y aunque las dos somos de educación comercial, que eso pues uno se pule bastante cuando es de esa área, pues yo me desarrollé mucho porque ese era mi trabajo en la agencia donde yo trabajaba. Pero yo me acuerdo que ella escribí, yo le decía, Diana, no puedes poner eso porque estás repitiendo. Y ella me decía, pero es que me estuve mucho tiempo leyendo y cómo no voy a dejar fuera. Pero no. Sí. Y no quería, pero hasta que accedió. Porque yo digo, lo que pasa es que si lo dejas así es redundante, estás repitiendo lo mismo otra vez y otra vez y otra vez. No puede ser. Pero así es que uno aprende, como dice Sandra. Así es que uno aprende y uno mejora. Ustedes se van a sorprender de cuando ustedes comienzan a hacer su maestría o su doctorado. Los escritos que ustedes hacen al comienzo y cuando pasan los años, cómo escriben. La diferencia es bien crasa, se nota, se ve bien grandemente. Y uno mismo, porque yo lo hago, yo leo esos escritos y yo digo, wow, qué diferente. Y pues, así es como uno se va formando. Bueno,
Dentro de los otros aspectos importantes que hay en la redacción de manuscritos, como les mencioné en un principio, no construya párrafos de una sola página. Los párrafos se componen entre 5 y 6 oraciones o mínimo 2 oraciones. Yo prefiero que sean, en mi caso, mis estudiantes de 3 en adelante, porque 2 los encuentro muy pequeñitos, sino que 3 pues ya hace un párrafo más completo. Deben utilizar palabras conectoras para darle seguimiento a una idea, al unirse con la próxima. Pero eso no debe incluir, ¿verdad? Utilizar palabras o frases innecesarias para llevar el mensaje. Como dicen por ahí, como dicen aquí en Puerto Rico, lo que sobra estorba. Por ejemplo, aquí les tengo otro ejemplo. Rivera 2018 expresa que los artículos de publicaciones periódicas son revisadas por expertos en el tema al ser recibidos. Algunos, como los metaanálisis, se publican en investigaciones dirigidas a la ciencia, pues llevan al lector al conocimiento de las estadísticas utilizadas en el estudio. ¿Cómo yo hilvano un párrafo con otro? Pues mire, utilizando las palabras conectoras o las frases conectoras. Yo hablé, ahí ya yo dije lo que Rivera 2018 expresó en su artículo, ¿verdad? Entonces, yo leí también sobre el mismo tema algo que decía García. Pues ahí, para hilvanarlo, yo empiezo con, por otra parte, García 2019, sobre este mismo tema, que aquí no se la puse, pero le podemos poner otra coma. ¿Por qué? Porque yo no tengo que dejar, si yo le quito sobre esta parte, sobre este mismo tema, no afecto el sentido de la oración. Pues puedo decir, por otra parte, García 2019 ha manifestado, pero entonces, para hacerlo, para hilvanarlo con el párrafo anterior, pues le incluyo sobre este mismo tema, coma, ha manifestado que la revisión por pares es necesaria porque lleva una valoración crítica de los manuscritos recibidos en revistas científicas. Ahí yo sugeriría, perdóname, sí. Yo sugeriría que lean sobre lo que son las oraciones subordinadas. Lo que es una oración subordinada, anótenlo y búsquenlo para que vean cómo se usa, que se usa mucho la yuxtapuesta y la subordinada. En estos casos se usa muchísimo. Ok. Entonces, otra forma podría ser también, por otra parte, se ha manifestado que la revisión por pares es necesaria porque lleva una valoración crítica de los manuscritos recibidos en revistas científicas. Y ahí cito García 2019, García, 2019, y cierro la cita. Esa es otra forma de hacerlo. Entonces, ahora vamos a pasar al uso de los signos de puntuación estilo APA y los formatos en el programa Word. Ok. Aquí habíamos ya mencionado la coma y sus usos y lo que corresponde. Ok, vamos a hablar cómo se emplea la coma. Esto lo pueden encontrar en el libro de APA, la tercera edición en español, en la página 87, sección 4.03. Para separar dos cláusulas que la doctora Vega lo dijo, que eso todo está en el libro de APA. Para separar dos cláusulas independientes unidas por una conjunción. Por ejemplo, los motivos, intenciones y metas de los estudiantes intervienen en las estrategias específicas utilizadas por parte de los docentes, ya que la motivación es uno de los elementos necesarios dentro de la conducta estratégica y un requisito para crear estrategias de aprendizaje efectivas. Para resaltar el año en citas referenciales parentéticas. Por ejemplo, aquí Calderón y Piñeiro, 2003. Acosta, en 2017, indicó que, volvemos a lo mismo. ¿Ves? Que pues yo puedo decir Acosta indicó que, pero le estoy añadiendo que en el 2017 indicó que. Para separar en inglés grupos de 3 dígitos, en la mayoría de los números de 1000 o mayores. 2135. Excepciones, los números de página.
Por ejemplo, si voy a escribir la página, pues tiene que ser, si es la 1029, pues es completa. En español no se usa la coma antes de la conjunción y, o y e. Sin embargo, cuando se desea evitar una confusión o destacar dos o más elementos, pues ahí sí lo usamos. Por ejemplo, 25 alumnos aprobaron la reválida, coma, y 5 reprobaron. Aquí es lo que les mencioné de los otros signos de puntuación que podemos utilizar. Uno son la doble comilla. Estas se emplean para reproducir citas textuales. Por ejemplo, la paz no es un bien ya logrado, coma, sino una meta a la que todos debemos aspirar. Esto es una cita. Y entonces, luego que ponemos las comillas en la cita, que vamos a ver otras citas más adelante, y entre paréntesis, pues de dónde sacamos la información. Padre Benedicto 16,2012. Cierro la cita y el punto. Para introducir un comentario irónico, una jerga o expresión inventada conocida como hablar calle. Nosotros no debemos utilizar lo que se conoce como hablar calle. Pues nosotros sabemos lo que eso es la jerga calle, porque pues nos criamos en nuestro país y sabemos cómo se habla. Por ejemplo, aquí las que somos de Puerto Rico somos Sandra y yo, ¿verdad, Sandra? Sí. Si yo te digo que eso no debe, cuando vamos a hacer manuscritos, no debemos hablarlo así. Si yo me encuentro contigo en la calle y yo te digo a ti, vaya mano, ¿qué es la que yo te estoy diciendo? ¿Cómo está? ¿Qué es lo que está pasando? Exactamente. Como yo, a los que son de Colombia, pues yo escucho, me gustan mucho las series colombianas que dice, no me pare bolas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién me puede explicar de los que son de Colombia? Que no le coloque atención. Que no me pongas cuidado. Ok, ¿ven? Esas son expresiones calle, que nosotros las conocemos porque son de nuestro país, pero nunca debemos escribir en un documento o manuscrito, una disertación, utilizando esa palabrería, ¿verdad? Debemos ser más formales. Pues, coloquial, no escribir coloquial. Coloquial, exacto. Pero si la vamos a utilizar, pues vamos a emplear las doble comillas cuando se mencionen esas frases. Por ejemplo, otra expresión que nosotros tenemos aquí en Puerto Rico es el domingo nos vamos de chinchorreo. Y está entre comillas. Doctora Verde, ¿usted sabe lo que es un chinchorreo? Usted que viene mucho a Puerto Rico. No, no sé. No sé, fíjate. Igual Pues que la papelera en los baños. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué dijo igual ella? la papelera en los baños, ustedes le dicen un nombre que a mí nunca lo había oído. ¿Cómo le dicen? Nueva papelera de nuevo. Chinchorreo es cuando nos vamos a pasear y nos paramos de kiosquito en kiosquito a comer y a beber. Exacto. Pues se dice el domingo nos vamos de chinchorreo. Yo quería... Sí, es muy importante eso, porque uno suele, cuando no tiene la normativa APA como para organizar un discurso, uno le escribe muy coloquial. Primero, que no trabaja en tercera persona, que hay que ya acostumbrarse a escribir en tercera persona. Y segundo, no ser coloquial. Nosotros no podemos escribir como hablamos. El discurso hablado es otro que al escrito. Exacto. Entonces, cuando se tiene que escribir nada coloquial como está diciendo chichorreo. Chichorreo no es una cosa universal. Entonces, tenemos que ser muy universal en el discurso para que cualquier lector, porque nosotros escribimos para lectores, y si escribimos para lectores, tiene que tener sentido y significado lo que tú estás escribiendo. Entonces, cuando nosotros escribimos, ¿verdad? Y utilizamos coloquialmente, no tiene ningún valor científico, no tiene sentido y significado lo que está diciendo.
Primero, porque lo está diciendo coloquial. Y segundo, no tiene referencia. Y si usted no ha hecho esa investigación, no tiene ninguna validez científica para que lo esté afirmando en el discurso. Porque nosotros somos muy afirmativos. Y es cuando yo le digo al estudiante que está haciendo una tesis y es muy afirmativo cuando empieza a redactar su propuesta. Pero cuando debe ser afirmativo que terminó la tesis, ahí es que el capítulo 5, que tiene que lucirse porque ya hizo la investigación, lo quieren, como dice, terminar porque ya están cansados. No sé, ahí es donde es el caldo de la sustancia. Lo más importante es eso. La propiedad. Es muy importante eso, dejarlo coloquial, no escribir sin referencia, porque usted no ha hecho la investigación, y que si usted está escribiendo coloquialmente, eso no tiene sentido y significado. No tiene validez. En el discurso. Exacto. Y eso es lo que nosotros tenemos que revisar cuando estamos haciendo nuestro borrador. Sí, Sandra. Sí, bueno, claro está, si estamos haciendo una investigación social, que es parte de la investigación, pues ya es otra cosa, y para eso entonces nos dice APA que utilicemos la doble comilla en palabras coloquiales, ¿verdad? Exacto. Sí. Entonces, que también Verde volvió a la parte de la tercera persona, y quisiera también que hicieran una anotación dentro de los cursos que no son tesis, no hay tesis ni nada, pero ahí sí hay trabajos científicos que ya que le matemos al estudiante con relación a la tercera persona. Claro, todo depende de la pregunta que se hizo dentro del trabajo, pero si no es una pregunta personal, que es una pregunta científica, pues entonces motivar al estudiante que la escriba en tercera persona. Sí, eso es importante, sí. Porque esa falla la veo mucho. Y también es que no tienen claro lo que son las preguntas de investigación. Las preguntas de investigación van dirigidas a la gran pregunta de lo que tú quieres, los hallazgos que tú quieres encontrar. Muchas veces yo veo que los estudiantes ponen en el área de las preguntas de investigación preguntas que realmente son las que deben incluir en el cuestionario que van a utilizar para poder encontrar las respuestas a lo que ustedes quieren investigar. Y eso pues, tenemos que trabajarlo con mucho cuidado. Bueno, los que quieren saber más sobre lo que es escribir en forma de la jerga sobre un tema, pues está en APA, en la página 89, en la sección 4.07. Aquí, pues, hablando de las comillas, pues aquí hay una citación y esta se muestra de esta manera. Sobre el liderazgo transformacional y su impacto en la eficacia organizacional, cierro comillas, las autoras Mendoza y Ortiz 2006 hacen referencia al significado de la eficacia organizacional a la acción de alcanzar los objetivos organizacionales de manera asertiva en el marco administrativo. Esa es una de las formas de utilizar las comillas aquí, porque es un pedazo, ¿verdad?, que no lleva más de 40 palabras. Otro signo de puntuación para mencionar en el texto el título de un artículo o del capítulo de un periódico o de un libro, pues también lo utilizamos. Por ejemplo, el artículo de Santa María 2005, que entendemos por plataforma de aprendizaje LMS, LCMS, VLE, MLE y EVA y demás sopas de letras, explica que la plataforma es educativa y por ahí continúa. Para reproducir el reactivo de una prueba o las instrucciones textuales para los participantes. El primer reactivo del cuestionario fue, y entonces lo vamos a citar, le vamos a poner las comillas, la integración de la tecnología en las actividades curriculares puede blanco, cierro comillas. También tenemos las comillas sencillas, que son lo que acá conocemos como los apóstrofes o apóstrofos. Se utilizan dentro de los textos con comillas dobles para destacar el material que en la fuente original tenía comillas. Escuché a Juan decir, y aquí pongo una cita, pero dentro de la cita voy a identificar
lo que dijo Juan. María fue a la universidad y se encontró con Alejandra. Cuando la vio, dijo, espero que te veamos en la clase el próximo viernes. Apóstrofe y cierro comillas. Tenemos el punto, que le colocamos el punto antes de cerrar las comillas dobles o sencillas. Escuché a Juan decir, María fue a la universidad y se encontró con Alejandra. Cuando la vio, dijo, hay 2 puntos, espero que te veamos en la clase el próximo viernes. Y cierro las comillas. Está el punto y coma. El punto y coma lo utilizamos para separar 2 cláusulas independientes que no aparecen relacionadas mediante una conjunción. Por ejemplo, cuando vamos a citar, a mencionar varios autores que hablan de lo mismo, pues Borroso 2003, ahí entonces utilizamos punto y coma, Cabero 2001, para separar elementos en las series, en aquellas series que ya contienen coma. Los factores mencionados son, y aquí estamos seriando con letras, A, permitir la participación de la alta gerencia en el proceso de implementación. Ahí dividimos con punto y coma. B, considerar las necesidades de la facultad, punto y coma. C, incluir los técnicos, administradores y la facultad en todo el proceso de la implementación. Y D, centrarse en las características y los valores en vez de anteponer el precio o costo del sistema. Cuando estamos seriando diversos elementos uno detrás del otro. Vamos aquí a hablar un poquito ahora del formato cuando estamos utilizando Word. Uno de los errores que cometen los estudiantes, ¿verdad? Es que no formatean el documento para que no dé espacios adicionales. Y Word, lamentablemente, está configurado de una forma que si no se hacen eso, si no se mejoran o no es mejorar, sino se cambian esos números que tenemos ahí, siempre nos va a dar un espacio adicional entre aunque lo pongamos espacio sencillo o espacio doble, nos va a dar espacios adicionales. Y eso lo vamos a corregir. Si ya yo estoy en el documento, yo lo que regularmente hago para no complicarlo, porque hay diversas formas de hacerlo, pero una de las más sencillas es que yo le doy a mi documento Select All, selecciónamelo completo, y voy a la sección de párrafo. Busco aquí y en esa sección me va a salir esta pantalla que tengo acá. En esta pantalla, donde dice indentation, tengo que tener en left 0, en right 0, y aquí en la parte de spacing, before 0 y after, siempre lo va a tener a 8. Entonces, yo le voy a poner 0. Al ponerle 0 ahí y aquí quitarle lo que dice múltiple y dejarlo a espacio sencillo o doble, si es que estoy escribiendo a doble, ya le damos OK y ella nos corrige esa parte y ya no nos va a salir ese documento con espacios adicionales. Eso se lo puse aquí porque cuando yo estoy corrigiendo los documentos de los estudiantes, veo esos errores y veo que, por ejemplo, lo tienen a doble y cuando van a cambiar de párrafo le dan 2 veces y eso en vez de poner 2 espacios tiene 4 y 4 en adición a lo que ya tenía programado el programa. Eso lo debemos siempre corregir antes de comenzar. Otro punto es que el manual APA no tiene distintos formatos, ¿verdad? Pero cuando nosotros se supone que ustedes escriban solamente los títulos con la primera letra en mayúscula, según nos dice el libro. Pero en las disertaciones, las tesis y los documentos, ¿verdad? Depende también el profesor. Pero, por ejemplo, en mi caso,
como a mí me gusta que el estudiante vaya siempre aprendiendo a cómo va a trabajar con su proyecto final, que es su tesis, yo prefiero que utilicen los niveles de encabezado. Los niveles de encabezado, pues, destacan la jerarquización de la información y los elementos de importancia de cada sección. Todos los temas de igual importancia deben tener el mismo nivel de encabezado. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a comenzar con la introducción, eso va en un nivel de encabezado de primer nivel. Luego, los subtemas que nosotros vamos a trabajar van pegados al margen izquierdo. Por ejemplo, aquí, el nivel 1, pues es encabezado centrado en negrillas con mayúsculas y minúsculas. Esto los consiguen en la página 63 del libro de APA. El nivel 2 son los encabezados alineados a la izquierda en negrilla con mayúsculas y minúsculas. El nivel 3 es el encabezado de párrafo con sangría, negrillas, minúsculas y punto final. Lleva punto final y se continúa escribiendo al lado. Ese es el nivel 3. El nivel 4, ese casi no se utiliza, pero es el encabezado de párrafos con sangría, negrillas cursivas, minúsculas y punto final. Y el 5, que tampoco casi se utiliza, es el encabezado de párrafo con sangría, cursivas, minúsculas y punto final, pero no va en negrillas. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo, valga la redundancia, capítulo 1, ¿ve? 2 puntitos, introducción. Eso va centrado en mayúsculas y minúsculas y negrillas. Entonces, el subtítulo, establecimiento del problema, eso va en negrillas, mayúsculas y minúsculas pegado al margen izquierdo. Esto sería un título de segundo nivel. Y aquí tenemos un título de tercer nivel, que es el título tema. Lleva solamente la primera letra en mayúscula, es con negrillas, punto, y se continúa escribiendo al lado. Ve que no es como en la mayoría de los títulos de segundo nivel, que se pone el título y luego se comienza con un párrafo aquí. Por ejemplo, yo puedo poner aquí establecimiento del problema. Si le elimino tema, pues sigo escribiendo el párrafo sin bold. Y ahí voy a explicar lo que es el establecimiento del problema. Entonces, aquí tengo un ejemplo de otro tema de segundo nivel, que es el Internet y la educación a distancia, ¿verdad? Entonces, aquí eso va en mayúsculas, cada palabra de importancia, y en negrillas. Expresan Simonson, Smaldino, Albright y Bassett, y por ahí sigo escribiendo, ¿verdad? Aquí, pues, es un tema de tercer nivel que va sangrado, solamente la primera letra en mayúscula, el resto de lo que se escribe en minúsculas y bold, y luego se continúa al lado escribiendo. Regularmente, lo que escribimos en el tema de tercer nivel tiene que ver con el tema que hemos puesto en ese segundo nivel. Y pues, por eso se continúa, aunque se destaca esta parte en negrilla, se continúa escribiendo uno al lado del otro. Vamos a dudas, preguntas hasta ahora, compañeros, ¿no? Estamos bien, doctora. Adelante. Gracias. Bueno, vamos ahora a hablar un poquito de lo que es la seriación con números y letras. Cuando estamos escribiendo, ¿verdad? Que vamos a generar un párrafo y vamos a mencionar distintos elementos que corresponden uno detrás del otro, pues debemos incluirlos utilizando la seriación. Podemos hacerlo con letras o podemos hacerlo con números. Aquí, esta parte, ¿verdad? Pues vemos el ejemplo que se
distingue el título Visión Holística de la Organización y ahí explica, luego termina y comienza la próxima. Regularmente este estilo así se utiliza hacia verticalmente. Aquí está horizontal, pero la mayoría de las veces se utiliza vertical. Entonces, tenemos aquí otro ejemplo que es cuando lo utilizamos horizontal, pues lo dividimos con las letras, ¿verdad? Minúsculas, lo podemos hacer con un solo paréntesis o incluir la letra con un paréntesis antes y otro después. Se incluye lo que se está mencionando, el elemento que se está mencionando, se divide con coma o, como les dije anteriormente, con un punto y coma. Esa es la otra forma de seriar. Y eso, la seriación la consiguen en la página 64 del libro de APA. Ajá, 3.0. Ahí le explica cómo utilizamos la seriación con números, con letras y hasta con bullets. Ok. Vamos a continuar ahora con lo que son las citas y referencias. Ok. A ver. Nosotros hay distintas formas de citar y están las citas también de segundos autores. Cuando nosotros vamos a citar a segundos autores, que no debe ser, deben ser las menos que se utilicen dentro del escrito. Pero a veces nosotros leemos que fulano de tal menciona a otro que habló sobre eso anteriormente y cuando lo vamos a hacer, la forma correcta de ponerlo es indicar lo que dijo fulano y poner cómo se cita en y el nombre del autor o cómo se citó. Si estamos hablando, estamos trabajando la propuesta, pues debe ser como se cita en. Y si cuando ya vamos a terminar el documento, pues debemos incluir cómo se citó en y entonces ponerlo. Esa es la diferencia, cómo se cita y cómo se citó. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo. Ajá, sí. Que en el capítulo 5 ya todo está en pasado, en verbo pasado. En la propuesta, hasta el capítulo 3 debemos utilizarlo como se cita, en presente, ¿verdad? O presente o futuro. Futuro. Y luego, después del capítulo 4, en el 5, que es el último, donde vamos a incluir todos los hallazgos y las recomendaciones, pues se menciona cómo se citó. De hecho, esto que nosotros trabajamos en la parte de la propuesta, luego hay que cambiarlo. Una vez se va a completar la disertación, hay que cambiarlo y ponerlo en pasado. Por ejemplo, aquí dice, sobre este tema, Mendoza y Ortiz 2006 llevaron a un análisis de las dimensiones del liderazgo transformacional, en el que se establece el impacto que tiene el estilo de liderazgo sobre la estructura organizativa, la eficiencia de la misma y el contacto que se desarrolla entre el líder y el equipo. La primera dimensión presenta un tipo de liderazgo de rango completo. Eso lo ponemos entre comillas. Full Range Leadership Model, desarrollado por Bass y Abolio, citados por Mendoza y Ortiz 2006. Quienes establecen y así sucesivamente. Y al final, el número de la página. Entonces, cuando hablamos de las citas de menos de 40 palabras, tenemos que, se pueden citar, nosotros vamos a comenzar explicando lo que dice el autor. Por ejemplo, aquí, Mendoza y Ortiz 2006 puntualizan que, y comenzamos la cita, porque es tal como lo dice el autor. Los líderes transformacionales proporcionan la oportunidad de establecer estructuras organizativas que fomentan el crecimiento individual y colectivo. Cierro mi cita y pongo el número de la página, ¿verdad? Y punto. Entre paréntesis. Aquí hay 29 palabras. Aquí, en relación al tema de las ventajas en el liderazgo organizacional, es importante indicar que los autores puntualizan que, comienza mi cita,
Los líderes transformacionales proporcionan la oportunidad de establecer estructuras organizativas que fomenten el crecimiento individual y colectivo. Cierro mi cita, Mendoza y Ortiz, 2006, y ahí mismo página 50. En la página 50 cierro paréntesis y tiene también menos de 40 palabras. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿ve? Pero aquí es de más de 40 palabras. Entonces, yo aquí estoy escribiendo, ¿verdad? Parafraseando lo que dice el autor y luego voy a citar textualmente. Entonces pongo, en base a esto, Salomón y Shell 2014 plantean que, y entonces esa cita va indentada así, ¿verdad? Al margen izquierdo, y se supone que se indente también al derecho, y eso lo hacemos con increase indent. Entonces aquí cito completamente y al final pongo el número de las páginas. Igual acá en este otro ejemplo, ay Dios mío, WhatsApp, es lo mismo, pero entonces la cita aquí es distinta, ¿ves? Aquí lo cité completo al finalizar. Aquí se citó al principio Salomón y Shell 2014 y en este estilo lo cité todo al final. Salomón y Shell 2014 y el número de página. Son dos formatos distintos que se pueden utilizar. Aquí tenemos otro estilo, ¿ves? Donde se comienza Cabero Delgado 2006 y ve aquí cómo se cita en Zabaleta 2008, lo que le expliqué ahorita. Sostiene que, y aquí hago mi cita y el número de página al final. Acá, pues a diferencia de eso, Aria 2010 señala, este es el autor, que, y indicó lo que él está señalando con el número de página del libro donde lo dice, y aquí hay 48 palabras. Y como yo sé la cantidad de palabras, yo me paro en ella, la sombreo, y en la parte de abajo de Word, usted puede ver cuántas palabras hay en esa parte que usted marcó. Permiso. Ajá. No sé si lo va a mencionar, pero en algún sitio en APA también habla sobre el abuso del uso de las citas. No debe ser, yo lo dije al principio, pero lo repito de nuevo, okay. Es lo menos que debemos utilizar. Debemos leer y parafrasear. Las citas sí se puede citar, pero debe ser lo menos que utilicemos dentro del documento que estamos trabajando. Bien, en este caso hay 60 palabras. ¿Alguien quería mencionar algo? Ajá. Sí, porque lo que explica que solamente se cita cuando no hay otra forma, porque de otra manera los estudiantes tendemos a, pues es más fácil citarlo directamente, así que copio todo y cito todo directamente, pero lo que dice APA es que si tú no tienes otra forma de explicar eso y necesitas que sea entendido por todos los lectores exactamente, literalmente como lo dice el autor, pues entonces sería una cita directa. De otra manera sería parafrasearlo, en otras palabras, decirlo de tus propias palabras, pero siempre, aunque lo digas en tus propias palabras, tienes que decirle dónde la referencia, ¿verdad? O sea, ahí no sería una cita directa siempre tenemos que citar porque tenemos que decir quién es el autor de ese documento, o sea, de lo que estamos explicando, ¿verdad? Pero es utilizando las palabras conectoras, mencionamos el autor, el año que lo dijo y ahí parafraseamos en nuestras propias palabras. Como acaba de decir la doctora Vega, debe ser lo menos posible y porque no hay otra forma de hacerlo que citamos exactamente como el autor lo dice. Pero yo he virado tesis, yo he devuelto documentos prospectus porque yo he tenido estudiantes que
todo el documento es cita, cita, cita y cita. No han hecho nada, solamente citar lo que leyeron de otro. Y eso no es correcto. Claro, porque ahí no están poniendo su postura epistémica. Entonces, ¿dónde está el conocimiento? Entonces, están revisando literatura, pero no están aprendiendo. Y simplemente están repitiendo. Pueda mejorar un discurso, porque ya tiene fortaleza en la formación de ese discurso. Eso es así. Pero gracias por la observación. Sí, dígame. ¿El tipo de letra que se utiliza cuando la cita es de más de 40 palabras es el mismo o creo que se utilizaron un tipo de letra menos? No, es el mismo. El tamaño. Ajá, el tamaño 12 y Times New Roman, sí. Donde único podemos bajar el tamaño de letra es en las tablas. Cuando estamos trabajando las tablas. Que ya eso es el capítulo 4. Listo, profe. Muchas gracias. De nada. ¿Ve? Aquí les tengo unos ejemplos de citas de segundos autores. Por ejemplo, aquí igualmente doy 1992 como se cita en Basulto 2009. Pero como les digo, también las citas de segundos autores deben ser las mínimas que se utilicen. Debemos siempre buscar el autor original. Ok, vamos entonces ahora a hablar de lo que significa et al y cómo identificar un trabajo de múltiples autores. Et al lo que significa es una locución latina que quiere decir literalmente y otros. Cuando un trabajo tiene 3 o 4 autores, debemos citar todos los autores la primera vez que aparece en el escrito y en las citas subsecuentes incluir solamente el apellido del primer autor seguido de la abreviatura et al y luego un punto. Sin cursivas y entonces luego vamos a incluir el año. Si el trabajo tuviese 6 o más autores, desde un principio vamos a citar solamente el apellido del primero y luego vamos a incluir et al y el año en que del documento, ¿verdad? Del artículo. Luego, al final en las referencias, pues se incluye todos los autores, sean 7, 8, la cantidad que sean, completo. Y eso lo podemos encontrar en la sección 6.27 del libro de APA, en el capítulo 7, número 2. Ahí le explica bien. Pero es importante que sepan que, porque muchas tesis se viran por eso, porque a veces tienen 8 autores y ponen los 8 al principio y no. Cuando ese es el caso, pues se pone solamente el primero, el et al y el año. Ok. Et al en uso de 6 autores o más. Por ejemplo, este autor expresa que también afectan los cambios en la percepción de los pacientes hacia los conocimientos de los estudiantes de las ciencias de la salud. Para Corbeto, Pía Bravo, Montaña, Utili, Escudero, Bosa, Varas y Dagnino Ningo 2013, el uso de la simulación y por ahí sigue, vean, en los procesos educativos de la medicina constituyen un método de enseñanza y aprendizaje efectivo para lograr en los estudiantes el desarrollo de su conjunto de competencias, de un conjunto de competencias necesarias que posibiliten alcanzar los objetivos. Aquí la norma 6.12 está mal usada porque, como les dije, cuando hay 6 o más autores, solo se escribe desde la primera citación el nombre del primero. Corbeto et al. 2013 expresan que los procesos educativos y así seguimos. ¿Ves? Perdóname, Jessica, ¿esto es en APA 6 o en APA 7? APA 6. No, en APA 6. En APA 6 y está, déjame buscarla. Eso está en capítulo 7, número 2. En la sección 6.27, te digo ahora. ¿Cuál es la página?
Ajá. Información del autor y editor, autores. Está en la 184. Capítulo 7. Jessica, pero si Ajá. no, después se lo dice para ir cerrando la presentación. Sí, pero está Sandra, es así, ¿verdad, Verde? Sí, es así. Pero está en el libro, en la sección punto 27. Correcto. Ok. Entonces, aquí pues tenemos lo mismo nuevamente. Tengo un ejemplo aquí. Ve que están todos los autores. En el uso de APA, en la 6.12, porque hay 8 autores. Tienes que buscar, Sandra, la 6.12. Ok. Y ahí lo vas Está a ver. Entonces, las referencias, tenemos diversas procedencias de las referencias. Como ustedes lo saben, ya están los libros electrónicos, revistas profesionales o peer reviews, periódicos, revistas científicas, populares, reseñas, hay medios audiovisuales, blogs y videos, hay muchísimas, y cada una tiene su forma diferente de citarse. Ya. Debemos, cuando vamos a trabajar con las referencias, que eso va al final del documento, debemos utilizar orden alfabético y comenzamos por la letra de apellido del autor. Por ejemplo, si tengo a Torres y a Torruella, pues obviamente Torres va antes que Torruella. Si son obras de un mismo autor, vamos a comenzar por la más antigua. García J. 2010, García J. 2013. Otro aspecto importante, bien importante de el identificador de DOI, esto es una secuencia alfanumérica que se asigna para identificar el contenido y ofrecer un enlace continuo de su ubicación en Internet. El DOI, como se le conoce, ¿verdad? Regularmente se localiza en la primera página de un artículo periodístico electrónico junto a los derechos de autor. Se puede encontrar también en la página de inicio del artículo. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo. Vamos a ver aquí los errores. ¿Quién me puede decir qué errores hay aquí? Claudia, ¿estás ahí? Sí, señora. Ajá, pues que léeme esta referencia, vamos a ver si tú qué errores les encuentras. Ahumada L 2010, liderazgo distribuido y aprendizaje organizacional, tensiones y contradicciones de la ley de subvención escolar preferencial en un contexto rural. Psicoperspectivas 9.1 pp 111 123, recuperado de HTTPS, y bueno, ahí da la cita donde sacaron. ¿Qué errores vemos? Bueno, aquí hay uno. Este lo cometen muchos estudiantes. No. Cuando un artículo tiene dos partes en el título, terminamos la primera parte y luego entonces van 2 puntitos para comenzar con el segundo título. Esa primera letra va en mayúscula. Muchas personas lo ponen en minúscula y no, tensiones va en mayúscula. Entonces, ahí terminamos, ¿verdad? Todo el resto es en minúscula. Psicoperspectivas. Está en cursiva.
si es en cursiva, porque es el nombre de la revista, coma, 9. Pero aquí dejamos un espacio y no va un espacio. Y este 9, que es el volumen, va en itálico. Y pegadito es que va el paréntesis, el 1 y cierra. Entonces, después no va un punto, va una coma y el número de página. Ese es otro de los errores. Y entonces sí lleva un punto después del 3. Ahora bien, si el documento tiene el DOI, que es el número, ¿verdad? Donde lo podemos encontrar, no tenemos, y eso se han virado muchísimas tesis por eso, no podemos poner el HTTP, que es el URL. Vamos directo a poner el DOI. Esta parte del nombre, ¿verdad? La dirección electrónica no va. Simplemente vamos a poner un punto aquí y luego ponemos el de hoy. Así es como está correcta. Ve, aquí está le puse aquí donde yo saqué el documento, psicoperspectivas. Aquí es volumen 9, es la 1, por eso aquí iría pegadito del 9 el 1. Esto va en itálico, la fecha es esta, los números de página están acá. Entonces, ella tiene un DOI. Si nos fijamos, tenemos que buscar porque muchas veces no está a la vista ahí que lo vemos rápidamente. Tenemos que leer con detenimiento y buscar. Ve, aquí sí, cuando ellos le pusieron aquí cómo puede ser, citarse el artículo, ellos ponen recuperado el día tal, del año tal, que eso se usaba en APA 5, en APA 6 no se usa, en APA 7 volvemos nuevamente, pero olvidémonos de APA 7. Ven que aquí está en itálico. Y entonces, si nos fijamos, aquí tiene el DOI, que es el DOI 2.10.5027. Hasta aquí es el DOI. Y entonces eso es lo que vamos a incluir aquí en vez de ponerle esta parte que dice recuperado de tal. ¿Ves? Aquí lo tenemos como correctamente debe ser. Ahumada L, 2010, liderazgo distribuido, aprendizaje organizacional, tensiones y contradicciones de la ley de subvención escolar preferencial en un contexto rural, psicoperspectivas 91, 111, 123.2 y el número. Ahí está. Vamos a ver ahora otras referencias, por ejemplo aquí buscando errores. ¿Qué errores podemos ver aquí? ¿Quién es otra persona que no sea Claudia que se atreva? Vamos a ver. No lo puedo conectar. Sí. Nadie se atreve. A que en el Kurt, es que no sé si es coma, ahí es coma. ¿Dónde es Ahí es Kurt, coma, ¿cierto? Ahí está Kurt, coma, J. coma. ¿Cómo van a estar punto y coma? Acá dice Kurt J, Lion K y Showgreen K, ¿verdad? 2015. Supporting students with severe disabilities in inclusive schools. Para empezar, solamente va en mayúscula el supporting. Lo demás, todo debe ir en letras minúsculas. ¿Verdad? Research and practice for persons with severe disabilities está bien porque ese es el nombre de la revista y va en itálico. El número está bien porque está en itálico y va pegadito el 4, la página 261 a la 274, pero el recuperado de no va porque tenemos el DOI, ¿ves? Si tenemos el DOI, no hay que ponerle el recuperado de. Y como quiera, en
etapa 6 no se pone recuperado. Bueno, sí se pone, pero no lleva los 2 puntos y esto no puede ir en hyperlink. No puede tener hipervínculo. Tenemos que quitar el hipervínculo, que es que nos paramos encima del vínculo, le damos al botón derecho del mouse, en Word, por supuesto, y le damos Remove Hyperlink, remover hipervínculo, y él automáticamente lo va a eliminar. Si no le ponemos el DOI, pues sí podemos poner esto, pero si tiene el DOI, dice APA que tiene que ir con DOI. Aquí la tenemos. Sí, Jessica, perdóneme, la joven mencionó que después de la J iba un punto y una coma. Pues eso está bien, porque la J es una abreviación del nombre. Del nombre. Está correcto. Otra cosita que quiero mencionarles antes que se me olvide, que veo mucho en los documentos que envían, cuando ustedes están citando dentro del texto, se pone el apellido del autor y el año, pero no se pone la inicial del nombre. La inicial del nombre solamente se incluye en las referencias al final del documento, pero no en las citas dentro del texto. Ok. Lo que les mostré ahorita, pues aquí lo podemos ver, ¿ves? Y aquí están solamente con el DOI. Le quitamos eso. Esta pues la tengo para que la discutiéramos, ¿verdad? Los errores que tiene, pero como estamos cortos de tiempo, el año no va aquí, el año va, aquí le eliminamos un punto, aquí entre paréntesis iría el año, aquí hay que dividir, ¿verdad? El título porque es Learning with Web Tools, Simulations and Other Technologies in Science. Luego entonces va un punto aquí, ahí va el Journal Science, Education and Technology, aquí esto va separado. Lleva una coma, el 19.5, coma, el número de página y el DOI. ¿Ven? Aquí está la correcta. Ya pueden ver ahí. Entonces aquí tenemos la referencia de un libro de texto. Sabemos que los libros de texto se escriben en itálico, los artículos no. Las tesis doctorales también se escriben el título en itálico. Aquí, pues, aquí es donde les dije que si se fijan, si no se corrige en Word, eliminarle el número 8 dentro de la parte de párrafos por un 0, miren, aquí ven que da un espacio adicional. Eso es importante corregirlo cuando se comienza. Esta es la lista, Sandra, mira, esta es la lista que les dije, que las palabras conectoras son palabras o expresiones que permiten señalar una relación entre dos oraciones o párrafos. Se debe recordar que después de utilizar la palabra conectora se incluye una coma. Eso es importante porque no lo ponen. Y aquí este es el listado que yo les dije. Miren todas las palabras conectoras que hay. Sí, y también es importante que cuando vayan a comenzar un párrafo no comiencen con un autor y entre paréntesis el año, no. Deben más bien utilizar los conectores para que la idea hilvanen los párrafos, pues, hilvanen las ideas. Exacto. Con esta tabla, excelente, doctora. Excelente. Entonces, aquí tengo un ejercicio. Es el último. Sí. Es trasfondo y justificación. Esto es parte de una propuesta, ¿verdad? Entonces, quería que ustedes vieran para ver los errores, pero lo vamos a hacer en conjunto para trasfondo y justificación. La persona comienza escribiendo esto. Recientemente ha ocurrido una baja en el número de estudiantes de nuevo ingreso, como también en estudiantes ya matriculados. Está bien que es un trasfondo y una justificación, pero recientemente no es una forma correcta de comenzar. Usted tiene que dar una pequeña explicación de qué trata lo que usted va a exponer. Sigue para el año académico 2017-2018,
La institución contaba con 3.426 estudiantes matriculados. Hoy día, para el año académico 2019-2020, cuenta con una matrícula de 2.762. Javariz a López, sin fecha. Una de las razones para esto lo es el alza en el costo de la matrícula, especialmente el costo de los créditos subgraduados. La Junta de Gobierno, y ahí entre comillas, la Junta de Gobierno de la UPR aprobó en abril de 2018 un aumento al costo por crédito subgraduado de 56 a 115. Y cierra con eso la cita, ¿verdad? Entonces, luego indica que eso lo dice Suárez 2018. Debido a esta situación, los estudiantes han tenido que abandonar sus estudios o han tenido que buscar otros métodos para poder costear su matrícula, ya que la ayuda económica no les cubre por completo el total adeudado. Esta población de estudiantes es una donde la mayoría se ve en la obligación de estudiar y trabajar fuera del campus. Este tipo de estudiantes se beneficiaría de tener la opción de tomar sus clases en línea, ya que le provee la flexibilidad que necesita para poder llevar a cabo todas sus responsabilidades eficazmente. Pero yo, bueno, alguien que me quiera indicar si ve que aquí hay información que no tiene relevancia. Claudia, perdona que te mande a ti, pero es que te conozco. No, señora, tranquila. No es que no tenga relevancia, lo que pasa es que está repitiendo y repitiendo lo mismo. Es redundante. Creo que está redactado. Eso es así. Debe ir más al grano, ¿verdad? Pues yo hice aquí como que lo mejoré un poco, ¿verdad? Lo redacté nuevamente. Trasfondo y justificación y comienzo. De acuerdo, como dice la doctora Verde, una palabra conectora, de acuerdo a Javariz y López sin fecha, han ocurrido bajas en los estudiantes de nuevo ingreso matriculados para el año 2019-2020. Inclusive aquí le podemos poner en la universidad, en la UPR, porque ya están mencionando ahí esa institución que no debe hacerlo porque no se debe mencionar, pero como esto está escrito en un documento público, pues sí puede ir. En la UPR han ocurrido bajas en los estudiantes de nuevo ingreso matriculados por el año, para el año 2019-2020 en comparación con la matrícula del año académico 2017-2018. Ve, ahí estamos viendo lo que las estadísticas nos dicen. Según las estadísticas, se ha manifestado una merma de 664 estudiantes menos. Por otra parte, y seguimos con las palabras conectoras para hilvanar el párrafo, Suárez 2018 indica que una de las razones es el alza en el costo de la matrícula y que se debe a que, y ahí hago la cita, la Junta de Gobierno de la UPR aprobó en abril de 2018 un aumento al costo por crédito subgraduado de 56 a 115. Y cierro mi cita. Y tengo que citar, y eso donde lo dice, en la carta circular, página 6. Cierro la cita, punto. En base a esto, continuamos con las palabras conectoras, coma, se puede decir que este tipo de estudiante se beneficiaría de tener la opción de tomar sus clases en línea, ya que le provee la flexibilidad que necesitan para poder llevar a cabo sus responsabilidades de trabajo y estudio eficazmente. ¿Se escucha? Estoy diciendo lo mismo. Pero sin embargo, dice que la razón por la cual se fueron fue por el alta de la matrícula, no porque no podían estudiar, porque no tenían tiempo. O sea, que la conclusión que hace al final no concuerda con la razón por la cual ellos se fueron. ¿Viste? Sí, que dice, pero se puede, que ellos de tomar porque van a pagar lo mismo en línea que no en línea. Sí, pero el detalle, lo que pasa es que aquí hay que ver otros Sí, yo pero que si vamos a verle la lógica de la oración, pues lo que dice ahí que pues ellos será mejor tomar las clases en línea porque le subieron el crédito, pero esa no es la razón. No, dice que le provee flexibilidad aquí. Claro, pero lo que está diciendo arriba no es nada de eso. Lo que está diciendo es que se fueron porque no tenían
los chavos le subieron el alza del costo de la matrícula. Pero en realidad la queja de ahí es el coronavirus, que le cambiaron las clases en línea. Esa era la queja principal. O sea que lo Pues que quiero entonces hay que explicarlo. exacto, que tiene que ser más específico, pero utilizando más palabras, o sea, utilizando más expresiones donde conecten una cosa con la otra. Para que el párrafo tenga sentido, ¿verdad? Y se pueda entender por el lector. Es así. Bueno. Y aquí las referencias de lo que utilicé para preparar esta presentación. Fabulosa, doctora. La presentación ha sido muy, muy interesante y muy completa. Varios de los participantes han solicitado la posibilidad de que sea colocada, pues, o esté a la disposición de ellos, ¿no? Y con eso no hay problema, doctor. Usted sabe cómo que yo no tengo ningún problema con eso, ¿no? Sí, por eso me atreví a decirles que la vamos a colocar en la plataforma. Sí. Y aquellos, como hay estudiantes o hay varios participantes que ya son graduados, y tal vez no tengan acceso a la plataforma como tal, se las podemos hacer llegar directamente. Pero si usted quiere, me la puede mandar. Sí, yo se la y yo me envío. encargo de hacer el envío a los participantes. Sí, no hay problema con eso. Y la grabación también la podemos poner en la plataforma. Sí, está ahí. Sí, porque varios profesores me dijeron, doctor Conrado, que ellos querían oír la presentación porque estaban ocupados hoy. Sí, y sí, así es tenemos cierto. el mismo lenguaje y el estudiante pues se siente, y también se va al libro, como se dice, a la Biblia. Se le olvidó algo, va a la presentación o la quiere oír para que vaya aprendiendo. Se aprende haciendo. Claro, claro, no, absoluto. Eso todo es una cuestión de práctica y acostumbrarse, pues, a esa modalidad. Y eso es así. Exacto, y importante puntualizar que en APA, en el libro hay mucha como información. nos pasó, ¿verdad, Jessica? Sí, que agarramos el libro y marcamos en las diferentes páginas todo lo básico, lo más que se utiliza en una disertación, porque APA tiene otros temas, pero lo más que se utilizan, uno marcarlo y tenerlo. O sea, ese libro literalmente hay que comérselo, es nuestra Biblia. No podemos tirar paso a la ciega. Exacto, sino tenerlo con nosotros. Lo mismo sea digital, se puede conseguir en cualquier país porque el libro está digital, en español y está en inglés. Y es cuestión de tenerlo siempre ahí y hacer referencia. A veces buscamos en las páginas web, pero hay que tener mucho cuidado porque, como bien dice la doctora Jessica, hay muchas versiones del APA y hay cambios sutiles en algunos y hay cambios más drásticos en otros. Por lo tanto, hay que mantenernos siempre es el libro azul, en otras palabras. El libro azul, que es el APA 6. Este que tengo aquí, como lo ven. Sí. Y si ven, mire cómo está el pobre. Pueden ver ahí. Así es que tiene que estar, así me encanta, así es que tiene que estar el libro. El pobre para allá, así. Hola, doctora Sandra, ¿cómo está? Habla Sinfredo de Colombia. A darle, ¿cómo? Doctora Sandra, le habla Sinfredo de acá de Colombia, ¿cómo está? Fue mi profesora. Muy bien, muy bien. ¿Cómo está? Sí. Muy bien, bien. Estamos buenos. Seguimos trabajando en pro de formar buenos ciudadanos en el país. Pero hoy estamos, como se dice, un poco tristes con todo lo que ha pasado en las noticias que a lo mejor ya les llegaron de lo que está pasando aquí en los Estados Unidos. Mi mamá, si tuviera Biblia, diría, hay fin de mundo, porque todos los países están congestionados con la pandemia, con el contagio, con la vacuna, y paremos de contar. Pero seguimos nosotros adelante con aquella iniciativa en pro de tener mejores ciudadanos, que es lo que nos interesa a nosotros como docentes. Es así. Gracias a Jessica, gracias a Sandrita, a ustedes por haber participado en esta reunión y seguirán otros talleres que vamos a ir retomando para que, bueno,
cada día que ustedes quieran escribir un artículo, no se sientan tan temerosos. ¿Por qué? Porque tienen la mejor herramienta que es saber escribir y que se escribe para lectores. Me voy a atrever a anticipar que la doctora Sandra va a escribir va a hacernos una presentación sobre precisamente la tesis de grado, ¿no? Para que los estudiantes que están por iniciarla pues la tomen en cuenta, y para aquellos que ya pasaron por ella pues les sirve de recordatorio a aquellos que quieran participar también. Muchas gracias, doctor Conrado, doctora Jessica, doctora Sandra, qué rico review. Mil gracias por su generosidad. No, es todo un gusto para nosotros hacer esto. Bueno, doctor Conrado, muchas gracias por la invitación. Agradezco mucho. Ok, sigan saludos. en contacto. Acuérdense que este es su alma mater. Sigan en contacto con nosotros. Ok. Saludos. Bueno, Buenas noches. doctora, muchas novedades. Bueno. Igualmente. Bueno, Jessica, Sandrita, Conrado, María, Jimena, Sacha. Gracias por haber invitado a esta reunión de hoy. Saludos, Claudia. Un saludo a Claudia. Saludos, que recién fue estudiante. Hola, por doctora acá. Sandra, muchas gracias. Un abrazo. Doctora Jessica, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, doctor Conrado. Gracias. Muy Saludos amable. a Clara. Bye, bye. Muy amable. Bueno, Feliz noche. la grabación.